Bueno, muy buenos días a todos, muy buenos días al doctor Cabrera que está por ahí sin cámara, todos ya lo conocemos. Muy buenos días al doctor Ulises, que es el nuevo presidente de la Societab y que está con nosotros, va a ser el responsable por la exposición de hoy. Muy bienvenidos para más una sesión de psicoeducación que brinda Societab al Círculo Polar. Hemos aprendido a través del doctor Cabrera lo que era la manía y la hipomanía. Les recuerdo el micrófono en silencio, por favor. Hemos repasado la manía y hipomanía con el doctor Aedo y con el doctor Sánchez y ahora vamos a ver ese tema con la nueva mirada del doctor Ulises. La novedad está inaugurando el doctor Ulises en esta alianza entre los usuarios de la ciencia es que está súper dispuesto a ayudarnos a bajar el contenido científico de la psicoeducación en nuestras experiencias personales, ¿no? Nuestras dificultades del día a día para implementar la psicoeducación. Estamos en contacto directo con el doctor Ulises, en la directiva del Círculo Polar, y reunimos todo lo que vamos conversando en nuestros lunes abiertos, donde aparecen todas las dudas, ¿no? De cómo aterrizar la psicoeducación en nuestras vidas. Nosotros registramos esas dudas de los lunes abiertos a las 7 horas, que participan todos los participantes de los CAPS, nuestros círculos de apoyo a pares, y eso estará siendo enviado al doctor Ulises para que nos ayude, dentro de lo posible, a acercarme esta información y no quedar ahí solamente en la teoría. Entonces, eso es una nueva forma de fortalecer esta alianza entre la ciencia y los usuarios, y también le felicito mucho al doctor Ulises por el nuevo Instagram de Societab, que está muy bonito y está conectado también con las historias de nuestro Círculo Polar, del Instagram del Círculo Polar. También les comento que el doctor Ulises va a hacer la exposición y después nuestra directora Elena va a ayudar a ordenar las preguntas y las respuestas que ustedes tendrán. Pero como no es posible responder todas las respuestas hoy, nosotros vamos a registrar el chat, vamos a grabar el chat. Pueden preguntar todo lo que quieran ahí, y lo que no se alcance a responder de forma online va a estar siendo respondido en nuestras redes sociales. Entonces, acompáñenos. Todas las respuestas van a estar ahí, obviamente de forma anónima, no se dice quién preguntó y quién, pero estarán ahí todas las respuestas, ¿ya? Entonces no se preocupen si no hay tiempo de responder hoy a todo. Vamos a tener que seleccionar, pero las respuestas estarán en nuestras redes sociales. Eso, muchísimas gracias y le paso la palabra al doctor Ulises, que sea una excelente sesión de psicoeducación para todos nosotros. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias Flavia. Realmente, bueno, saludar a todos y todas quienes están presentes. Para mí un gran honor poder estar acá y poder, bueno, intentar colaborar, ¿no es cierto?, en estas sesiones de psicoeducación que, bueno, que son súper importantes para nuestros pacientes. Así es que voy a tratar de hacer una presentación breve para poder dejar un espacio el mayor posible para poder responder dudas y poder conversar. Yo quisiera partir un poco explicando el título, ¿no? De esto del repensar la manía, que no está en la lógica de que yo pueda como expresarles a ustedes qué es lo que yo he repensado de la manía. Digamos. Sin duda hay cosas que yo he repensado de la manía, pero no es el objetivo, el interés del título, ¿no? El interés del título justamente está en lo que podamos hacer hacia hacia la segunda mitad de la sesión, que tiene que ver con compartir experiencia, porque es necesario repensar la manía, ¿no? La manía primero hay que conceptualizarla como un estado que daña, ¿no? No tenemos que romantizar la manía, ¿ya? También podemos hablar de eso. Entonces, un estado que genera daños y de los cuales nos tenemos que hacer cargo, es un estado que altera en ese momento, digamos, durante esos días, altera el funcionamiento a nivel del pensamiento, por supuesto a nivel del afecto y también a nivel de la conducta. Y dado que afecta en esos niveles, muchas veces nosotros tenemos que hacer este análisis así como mirando hacia atrás, ¿no? Así como de forma retrospectiva, ¿ya? En esta forma retrospectiva vamos a tener bueno, volver probablemente a repasar eventos que han sido como dolorosos, ¿no? Probablemente avergonzantes también. Dame un segundito.
perdón. Em, entonces vamos a tener que volver a mirar situaciones que han sido probablemente dolorosas, situaciones que han sido vergonzantes, pero es necesario em, porque al repensar, digamos, eso que ocurrió, digamos, probablemente vamos a poder anticipar los nuevos escenarios y poder cambiar, si es que tomamos algunas medidas, podemos cambiar el curso de la enfermedad, ¿de acuerdo? Em, entonces, bueno, comentemos un poco, ¿no? Esto que son pinturas de Van Gogh, que ustedes saben, ¿no es cierto?, que además en honor a él celebramos, conmemoramos el Día Mundial del Trastorno Bipolar. Claro, uno podría decir, bueno, parece que cuando pintó abajo había francamente, digamos, un ánimo depresivo que forma parte de la enfermedad, y lo de arriba podría decir que está en el otro polo. Y en realidad no es tan así, po, ¿no? Porque probablemente lo que ocurre cuando él, digamos, está capacitado para pintar de esta forma es eutimia. ¿M? Entonces, es bien importante, y a esto me refiero que a veces como no romantizar la manía, sino que efectivamente tenemos que ir conceptualizando el estado de manía como un estado de alguna forma alterado, ¿no es cierto?, que nos preocupa y que resulta una urgencia sanitaria finalmente, ¿no? Y que tiene impactos a nivel biológico, tiene impactos a nivel psicológico, sin duda, y también impactos a nivel social. ¿M? Cuando uno habla de una enfermedad, de un trastorno anímico, claro, quizás en medicina estamos muy acostumbrados a usar estos argumentos, ¿no es cierto? Primero, ¿qué tan frecuente es una patología? Sabemos que, por ejemplo, en el caso de la enfermedad bipolar, no necesariamente es tan frecuente, digamos, alrededor del 1 al 2%, por ejemplo, de la población padece trastorno bipolar tipo 1. Sin embargo, hay otros indicadores que para nosotros también son relevantes que tienen que ver con lo que se llama carga de enfermedad, que son dos indicadores bien específicos. Uno lo que se llama años de vida perdidos por discapacidad y otro que se llama años de vida por muerte prematura, ¿ya? Que de alguna forma una muerte que es anticipada para la expectativa de vida de ese país. Em, entonces, si nosotros nos enfocamos en eso, la enfermedad bipolar tiene una alta carga de enfermedad. De hecho, hay un estudio, hay un único estudio en Chile que es 2007, está disponible en internet, y si ustedes se centran en mujeres en etapas productivas de la vida, el trastorno bipolar tiene una alta carga de enfermedad, es decir, aporta hartos años de vida perdidos por discapacidad y hartos años de vida perdidos por muerte prematura. Por supuesto, sabemos que la enfermedad bipolar también tiene un impacto funcional y algo que les voy a mostrar un poquito también tiene un compromiso neurobiológico, es decir, esto parece ser que no es gratis para el cuerpo tampoco, ¿no? Sin embargo, pese a todos esos indicadores, que son muy formales, probablemente muy académicos, que se sostienen sobre la evidencia, los clínicos y quienes estamos acá, pacientes y familiares, estamos convocados principalmente porque nos preocupa el padecer subjetivo de los individuos, ¿no? Ese es el principal motor, digamos. O sea, lo que sufre un paciente en depresión, pero también lo que sufre un paciente en manía, es una urgencia para nosotros. ¿M? Y por lo tanto debe ser priorizado, digamos, como argumento para aprender de la enfermedad y probablemente para que nosotros también intentemos tratarla cada vez mejor. Em, claro, uno podría hacer una analogía con los volcanes, ¿no? Porque esta es una enfermedad tan especial en el sentido que en ciertos momentos expresa tanto, ¿no es cierto? Así como en la fase activa, ¿no? Eh, ya sea hacia el polo depresivo o hacia el polo de exaltación anímica, de manía, y otras veces parece no expresar mucho, digamos, ¿no? Y como que desaparece el mapa, digamos, ¿no? Cuando eso ocurre en medicina siempre hay un problema, ¿no? En términos de que muchas veces la urgencia por recibir tratamiento empieza a veces a perder prioridad, ¿no? O sea, cuando uno se siente muy mal, habitualmente solicita ayuda y está muy preocupado del tratamiento. Eso ocurre en la enfermedad bipolar, principalmente en depresión. En manía, habitualmente son otros, y aquí veo que hay varios familiares. En manía, muchas veces son los familiares, ¿no es cierto?, los que tienen esa urgencia, digamos, de ir a solicitar ayuda para la persona, digamos, que está padeciendo el periodo de exaltación anímica. Pero hay otras veces que no hay síntomas, digamos, ¿no? Y ahí tenemos que trabajar de forma bien importante con justamente este tipo de actividades, ¿no? Visualizando eh, como la perspectiva, digamos, el curso longitudinal de la patología, ¿no? Hoy día nos vamos a centrar específicamente entonces en los episodios de manía. Yo quisiera hacerles algunos comentarios con respecto a cómo nosotros como clínicos conceptualizamos la manía, pero me va a interesar mucho eh, que podamos compartir también estas experiencias individuales con respecto a la manía. ¿M?
Ustedes saben, seguramente por los episodios anteriores de psicoeducación, es que la manía hace diagnóstico de enfermedad bipolar, ¿no es cierto? Y de hecho, cuando el episodio es de esa intensidad de exaltación anímica cumpliendo criterios de manía, eso hace un diagnóstico de una enfermedad bipolar tipo 1, ¿ya? Pero uno rápidamente se puede dar cuenta que esa categoría diagnóstica nos dice bien poco, efectivamente, de qué se está tratando específicamente el cuadro clínico, ¿no? Porque uno podría tener un paciente con enfermedad bipolar tipo 1 que ha hecho una sola manía o dos y 10 depresiones, pero yo podría tener un paciente que ha hecho 10 manías y una depresión. Y ambos tienen, si se fijan, el mismo diagnóstico, ¿cierto? Entonces, para nosotros va a ser mucho más importante, digamos, ir describiendo lo que se llaman polaridades predominantes. Esta es una enfermedad que, claro, se expresa por fases que son recurrentes en el tiempo y parece ser que en un número importante de pacientes estos patrones se van como cumpliendo. Entonces hay pacientes que tienen, por ejemplo, polaridades predominantemente maníacas, ¿no es cierto? O polaridades predominantemente depresivas. Por supuesto existe el grupo de pacientes que es donde la cosa es difícil de determinar. Pero esta información es súper relevante para nosotros, para tomar algunas decisiones con respecto a qué fármacos vamos a elegir, ¿no es cierto?, como estabilizadores del ánimo, porque hay algunos que protegen mejores hacia arriba, otros que protegen mejor hacia abajo, ¿ya? Pero esto yo creo que también es información súper útil para ustedes, ¿no? Para nosotros es útil, claro, de repente para saber decidir alguna elección farmacológica, pero para ustedes es muy relevante porque esto de alguna forma permite ir conociendo de forma más específica en qué consiste mi trastorno, ¿no? Cuando se han hecho estudios, por ejemplo, para saber cómo esto se comporta a lo largo de la vida, eh, más o menos, digamos, por ejemplo, en un paciente con enfermedad bipolar tipo 1, la mitad del tiempo está sin síntomas, ¿no? Esto es un promedio, por supuesto, ¿no? Y pese a que la enfermedad bipolar tipo 1, acuérdense que está definida porque los pacientes han hecho alguna vez algún episodio de manía, pese a eso, los pacientes siempre tienen más depresiones a lo largo de la vida, o más sintomatología depresiva, al menos 3 veces más, ¿ya? Entonces, un paciente con enfermedad bipolar tipo 1, que son los que han hecho manía, insisto, el 9%, podríamos decir, de su trayecto vital tienen síntomas de exaltación anímica, ¿ya? Esto es en promedio, ¿ya? Y un 32% de ese trayecto de observación han tenido síntomas depresivos, ¿no? Por lo tanto, habitualmente el costo siempre de la enfermedad bipolar está hacia el polo depresivo, ¿no es cierto? Eh, pero la manía, aunque menos frecuente, digamos, en esta presentación, irrumpe de forma súper importante porque son episodios que son muy disruptivos en la vida de los pacientes y que muchas veces además terminan en hospitalizaciones, ¿no? Que son hitos biográficos en la vida de un paciente con enfermedad bipolar que, bueno, que son dolorosos, pues, y de los cuales queremos hacernos cargo y queremos que ocurra lo menos posible. Esto es lo que yo quisiera no mostrar y es el mensaje que yo quisiera combatir, ¿ya? Porque esto es una caricatura de lo que ocurre en una manía. Y si bien es cierto, claro, yo he visto personas que podrían comportarse, digamos así, a lo que uno ve acá, digamos, uno puede inferir que ve en la foto, no es siempre lo que ocurre. Entonces, para mí esto es una lámina central del punto de vista que combatir un poco la caricatura de cómo nosotros a veces enseñamos qué es lo que es la manía, ¿no es cierto? O conversamos qué es lo que es la manía, ¿no es cierto? O cómo se estudia la manía también, ¿ya? Porque podría atreverme a decir que la manía siempre es bien personalizada, ¿no? Y que si nosotros vamos a andar buscando contrastes, digamos, con un estándar de manía, nos vamos a perder mucho y vamos a llegar tarde eh, y probablemente también nos vamos a dar un buen resultado, un buen tratamiento, ¿ya? Yo quisiera contarle una experiencia porque cuando uno empieza a estudiar psiquiatría, uno va aprendiendo un poco así, pues, ¿no? La manía es el paciente, me acuerdo así, primer año de becas, paciente así como eufórico, ¿no es cierto? Que es como tirando la talla todo el rato, ¿no es cierto? Sin filtro social, divertido, ¿no? Yo he escuchado más en alguna reunión clínica en un hospital psiquiátrico así como que casi que a uno le tiene que dar como un poco de risa, ¿no? Y eso, cuando nosotros armamos la unidad de enfermedad bipolar en Valparaíso, lo que más yo fui aprendiendo es que muy pocas manías me generaban risa, probablemente ninguna, ¿ya? Segundo, que todas eran bastante diferentes unas a otras y que seguían siendo manías, ¿ya? Y tercero,
que aparentemente había un elemento, digamos, que va como dando un sello al episodio maníaco en los pacientes. Es decir, que aparece este elemento así como medio de patrón que recurre en el tiempo, ¿cierto? Y entonces empezaba a ver que, por ejemplo, algunos de mis pacientes empezaba a enfermar más o menos siempre de la misma forma, ¿no? Y entonces habían algunos que empezaban a dormir menos inicialmente y otros que el problema del sueño aparecía de forma más tardía. Empezaba a ver que habían algunos que empezaban a morirse muy buenos para salir, pero otros que estando maníacos nunca salían, etcétera. Voy a ir dando más ejemplos, digamos. En el fondo, nuevamente retomando, esta caricatura es la que quiero combatir, ¿ya? No todas las manías son iguales y lo que tenemos que hacer es que nosotros tenemos que repensar nuestros episodios maníacos, los que nosotros hemos tenido, porque probablemente cuando nosotros los repensamos y los vamos identificando bien y vamos viendo cómo parten, vamos a poder actuar de forma mucho más a tiempo, ¿ya? Y es por eso que la psicoeducación tiene que avanzar hacia un proceso de personalización, digamos, ¿no? Yo creo que eso es súper importante dar eh, constructos generales, ¿no es cierto?, de qué es lo que es tal cosa, digamos, pero luego eso hay que arrastrarlo, digamos, a mi historia personal, a mi vivencia, a mi experiencia, y eso es algo que se construye con sus médicos tratantes, ¿ya? Aquí no es algo que el experto venga a identificar, digamos, como que uno sepa todas las presentaciones de las manías, no, eso es algo que uno va aprendiendo con cada encuentro clínico, va aprendiendo con cada uno de sus pacientes, ¿no? Y esto se ha dicho muchas veces, que donde uno más aprende es en el encuentro con ustedes finalmente. Esto seguramente lo han visto en sesiones anteriores, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hemos hablado de manía, ¿qué sería eso? Primero, es algo que irrumpe en la vida de las personas y cambia la conducta. O sea, un primer elemento es decir que aquí hay algo que logra cambiar la conducta del individuo, ¿ya? Y permanece un tiempo, ¿ya? A veces pueden haber percepciones, digamos, de que he estado maníaco durante toda la tarde, pero al otro día amanecí bien. Eso habitualmente es probable que corresponda a otros fenómenos, digamos, pero no de manía, ¿no? La manía conceptualmente y por el correlato neurobiológico que esto tiene, es algo que irrumpe en la vida de los pacientes y permanece ahí eh, por varios días, ¿no? Por un criterio diagnóstico se habla de 7 días, ¿ya? Mm, Obviamente todas esas cosas son debatibles, lo importante es que es algo que irrumpe y permanece, ¿ya? Y que cambia la conducta, que es importante, ¿ya? ¿Qué es lo que irrumpe po, y permanece? Bueno, primero, obviamente, el tema anímico, ¿no es cierto? Este ánimo elevado, ¿no es cierto? Exaltado, que se describe a veces como muy eufórico, ¿no es cierto? Así muy alegre, como esta excesiva alegría, ¿no es cierto? Pero lo que vemos con frecuencia también es que hay excesiva irritabilidad, ¿no? Entonces, hay un elemento como de un ánimo amplificado, si se quiere decir de esta forma, ¿no es cierto? Que puede ir, claro, a veces en la euforia, pero muchas veces va más en la línea de la irritabilidad, ¿ya? Hay alteraciones, por ejemplo, a nivel del pensamiento. Es un pensamiento que habitualmente se puede describir como más rápido, ¿no es cierto? Y a veces tan rápido que cuesta ordenarlo. Y eso es lo que nosotros llamamos idiofugalidad, que probablemente es un fenómeno bien específico, ¿no? De un episodio de manía en el trastorno bipolar. Entonces, el paciente que habla más, ¿no es cierto? Más verborreico, ¿no es cierto? Pensamiento rápido, y a veces esa velocidad logra como desordenar las ideas. Hay niveles de actividad mental y físico que llaman mucho la atención. Y aquí uno también, esto es lo impresionante, ¿no? De ir viendo como estos correlatos neurobiológicos que pueden sostener, por ejemplo, que un paciente salga a caminar de noche y camine por kilómetros a pies descalzos. O que haga ejercicio 4 veces al día y no se canse, ¿no es cierto? Que se ponga con una productividad mental distinta a la habitual, ¿no? Obviamente ahí va a ser interesante ver que lo que aumenta en cuanto a productividad mental no, no siempre va en las mismas temáticas, pues, ¿no? Y por eso es súper importante esto de personalizar la manía, ¿no es cierto? Porque hay pacientes que a lo mejor, claro, se van a poner muy buenos para comprar, que es una pregunta que habitualmente algunos clínicos hacen, ¿ah? ¿Y usted ha hecho más compras de la cuenta y se han endeudado? Sí, pues y efectivamente hay pacientes que hacen eso en manía, pero hay otros que jamás han hecho eso en manía. Y lo que se pueden hacer es a leer libros toda la noche. Y leen y leen y leen y empiezan a leer literatura que nunca habían considerado y empiezan a leer filosofía. ¿Se fijan? Entonces, es importante personalizar la manía porque, y eso es un mensaje también para nosotros, para los clínicos, porque si nosotros vamos a estar haciendo siempre las mismas preguntas, ¿ah?
y usted ha salido, ¿no es cierto? Ha tenido más pareja, se ha puesto a comprar, ¿ah? Se endeudó. Es como caricaturizar la manía, pues, ¿no? Como que todas las manías fueran iguales, ¿no? Y desatendemos quién es la persona que está teniendo la manía, ¿no? Que tiene una historia, ¿no es cierto? Que tiene intereses personales, que tiene habilidades específicas, eh, que tiene vínculos familiares, que tiene una historia de infancia, etcétera. Y todo eso va dando forma a la manía. ¿M? Entonces es bien importante que estos niveles de actividad mental y niveles físicos tienen mucho que ver con la historia, quién es el individuo, y en ese sentido el mensaje es ir a personalizar esta estrategia de psicoeducación. Algo que vemos con frecuencia y que también es bastante decidor es la menor necesidad de dormir, que es un insomnio distinto, de hecho, quizás la palabra mejor no es insomnio, porque que es como que ocurre, por ejemplo, en la depresión. Aquí los pacientes necesitan dormir menos, ¿no? Y no andan buscando dormir. Y muchas veces hay actividad aumentada durante esas horas de noche. Entonces, una pregunta interesante siempre de estar observando o de hacerse, digamos, es que, claro, estoy durmiendo menos, ¿no es cierto? Y bueno, pero ¿y qué hace mientras no duermo? ¿No es cierto? Claro, hay algunos que se ponen a hacer el aseo en la noche y hay otros que van a estar muy lejos de ponerse a hacer el aseo en la noche y van a estar a lo mejor toda la noche en redes sociales, por ejemplo. ¿Se fijan? Pero la disminución de la necesidad de dormir es un elemento también bastante decidor que permanece varios días y que para uno como clínico, como médico, es muy impresionante de ver, digamos, de ver pacientes que llevan una semana durmiendo prácticamente nada, por ejemplo. Con agudeza perceptual me refiero a que también cambian algunas sensaciones y podemos verlo, puedo compartirlo acá también, sensaciones, claro, a nivel más sensorial, ¿no? Como que todo es distinto, hay intensidad en los olores, en el tacto muchas veces, ¿no? No pasa siempre, pero es algo que ocurre. Pueden aparecer también elementos un poquito más como persecutorios, ¿no es cierto? Porque lo que ocurre en la manía, podríamos decir que también es un estado así como de extrema permeabilidad con el entorno. Entonces, esa extrema permeabilidad con el entorno, ¿no? puede llegar en un momento a decir, bueno, como que todo tiene que ver con uno, ¿no? También, ¿no? Y eso en algunos pacientes, no en todos, puede llevar a la aparición de síntomas psicóticos, ¿ya? La manía no siempre tiene síntomas psicóticos, pero sí puede tenerlos, ¿ya? Sí puede tenerlos. Hay alteración de ritmos biológicos, hablamos alteraciones a nivel del sueño, ¿no es cierto?, que disminuye la necesidad por dormir. Y el apetito muchas veces lo que ocurre con alta frecuencia es que a veces como que no se siente mucha hambre, ¿no? Eso puede ocurrir. Y puede haber también una alteración a nivel de la libido, ¿no? Que no ocurre en todos los pacientes nuevamente, pero sí uno puede ver que en algunos casos hay un aumento de la libido y que puede llevar a conductas de un poquito más de impulsividad o exponerse a situaciones de riesgo. ¿De acuerdo? Em, Eso como término general, esto tiene muchas variantes y probablemente es lo que vamos a ir conversando. Ahora, esto de la variabilidad está en la literatura, po. Este es un libro bien importante, digamos, que escribieron dos autores, Frederick Goodwin y Kay Jemison. Kay Jemison tiene enfermedad bipolar, tipo 1. De hecho, hay un libro que habla, que es biográfico, digamos. Creo que puede que lo conozcan, si no, se los puedo dar. Y además entiendo que hay una versión en español. Otra vez me enteré a través de un paciente que hay una versión en español de esto, así que ideal. Bueno, ellos hicieron este texto que es súper importante, es un libraco, digamos, y ya en ese momento, por ejemplo, describían que cuando los pacientes estaban en manía, claro, no siempre estaban eufóricos, ¿no? Un 71% de los pacientes, por ejemplo, estando en un episodio de manía, estaban muy irritables. Incluso algunos tenían síntomas depresivos, ¿no? Un 63% de lo que ellos fueron constatando acá, bueno, cumplían criterios para esta como caricatura, ¿no? De la euforia. ¿M? ¿Y cuál es la importancia de eso? Aquí les voy a dar los mensajes nomás para no enredarlos con los números, pero hay artículos que muestran que cuando eso ocurre, es decir, por ejemplo, cuando la manía tiene estas características que son como distintas, ¿no? Ya sea síntomas depresivos, ¿no es cierto? O esta polaridad más irritable, que a veces nosotros llamamos disforia, la enfermedad tiene más probabilidad de ser diagnosticada más lentamente, o sea, hay más retraso diagnóstico. Nos cuesta más a los clínicos diagnosticar bien la manía cuando aparecen estos elementos que se llaman mixtos. ¿De acuerdo? O sea, esto es frecuente que ocurra y da la dificultad en el diagnóstico, ¿no es cierto? Me imagino que en varias charlas ustedes han escuchado que nosotros nos demoramos mucho en diagnosticar la enfermedad bipolar, pero eso ocurre en Chile y en todos lados, digamos.
se habla incluso de 8 años, ¿no es cierto?, de retraso diagnóstico. Probablemente las experiencias que ustedes mismos han tenido pueden constatar justamente eso, porque nos demoramos en diagnosticar la manía. Pero muchas veces esa dificultad está dada por uno de los ingredientes es este, ¿no? Que a veces no siempre se presenta de forma tan pura. Lo otro que constataron estos autores, por ejemplo, es que cuando en la manía habían síntomas psicóticos, no siempre, pero cuando en la manía hay síntomas psicóticos, uno podría imaginarse, o también la caricatura que es lo que dice, esta estandarización del diagnóstico, es que uno tiene síntomas megalomaníacos, ¿no? Si yo estoy exaltado y estoy eufórico y me siento el rey del universo, entonces, bueno, los síntomas psicóticos van a ir en esa línea, ¿no? De sentirse el rey del universo, ¿no? De sentirse con capacidades especiales, con poderes que uno puede sanar a otras personas, o sentirse superdotado, o sentir que, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no siempre ocurre eso, ¿no? Fíjense, casi el mismo porcentaje ocurre que la aparición de síntomas psicóticos va muchas veces más también en la línea de lo paranoide, de sentirse perseguido, de sentirse observado, de sentir que alguien a uno le puede hacer daño, ¿no es cierto? Y ahí donde aparece probablemente este fenómeno que yo creo que está bastante presente en la manía, que tiene que ver con estos estados de gran permeabilidad hacia el entorno. De hecho, hay una investigación que es nuestra, que está próxima a ser publicada, que habla de justamente cómo los pacientes con manía tienen un estado de sobreempatía con el entorno. O sea, son estados donde los pacientes de alguna forma logran compartir el estado emocional de los otros, pero lamentablemente tienen un gran sufrimiento a propósito de eso, lo que se llama como una empatía angustiada o una empatía estresada. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Nuevamente no los voy a enredar con los números, solamente muestro esto de fondo para que sepan que existe investigación que ha estudiado esto así con rigor metodológico. Y lo que muestra que, claro, cuando los pacientes con que tienen una manía donde aparecen síntomas no necesariamente eufóricos, sino que más bien más en la línea, por ejemplo, paranoide o con cierta incongruencia anímica, ¿no es cierto? Que no está necesariamente en concordancia con este estado de exaltación anímica. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Nuevamente que tenemos mayor retraso de diagnóstico, o sea, y que nos equivocamos más en los diagnósticos. Y habitualmente esa equivocación es más a expensas de diagnosticar esquizofrenia, ¿ya? Em, que obviamente tiene tratamientos diferentes, ¿no es cierto? O sea, esta dificultad tiene una consecuencia finalmente, que nosotros obviamente clínicamente tratamos de manejar, ¿no es cierto? Pero es importante por eso este mensaje em, de la heterogeneidad que ocurre dentro de lo que nosotros estamos llamando manía, ¿ya? Y por eso esta foto, digamos. Eh, las categorías diagnósticas hacen un intento que es necesario para poder hacerla, ¿no? De poder como estandarizar, establecer límites, ¿no es cierto? Es decir, bueno, esto parece ser que es lo más frecuente que ocurra, pero cuando nosotros bajamos eso a la clínica, tenemos que necesariamente mirar los colores de nuestros pacientes y de sus familias, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que aprender, por ejemplo, cuál es la línea de base de nuestros pacientes, ¿cierto? Y entonces hay pacientes donde a lo mejor, me voy a atrever a decir esto, no sé, una persona que llega como maquillada, va a ser algo que me va a llamar la atención, por ejemplo, clínicamente, porque esa persona jamás había ido maquillada al control. O la forma de vestir, pero no necesariamente porque ese maquillaje o esa forma de vestir sea lo patológico, ¿se fijan? Sino que es el cambio en la conducta el que empieza a llamar la atención, ¿ya? Otro paciente que se ponga más desconfiado, etcétera. Son elementos individuales que nos van a dar señales, ¿no? ¿Cierto? Entonces, por eso a uno como clínico le toma tiempo también empezar a tratar a un paciente, porque probablemente, por ejemplo, nosotros en el primer año de la unidad de trastorno del ánimo lo que hacemos es citar al paciente, esté bien, esté mal, todos los meses, que es un sacrificio de agenda, créanme. Pero ¿por qué es importante eso en un paciente nuevo? Porque yo necesito saber cuál es la línea basal anímica de mi paciente. Hay pacientes que son más hipertímicos, que se llama, ¿no? Que funcionan, bueno, y eso todo es experiencia de vida nomás, pues, ¿no? Hay personas que funcionan a una velocidad distinta, ¿no? Hay unos que funcionan más lento, unos que funcionan muy rápido, y sobre ese basal anímico es donde yo tengo que, de alguna forma, ir instalando, digamos, un proceso de educación en torno a qué es lo que es una exaltación anímica, ¿cierto? Y cómo aparece. ¿No? Entonces, lo que nosotros hacemos acá es habitualmente cuando uno se topa con un paciente en manía, claro, es describir la situación actual
va a ser súper importante en manía que nosotros vayamos a identificar qué precipitó la manía. A veces lo que precipitó la manía es una situación de estrés importante, otras veces lo que precipitó la manía es consumo de droga, eso lo vemos con frecuencia. Otras veces lo que precipitó la manía es que el paciente empezó a hacer turnos de noche por su trabajo y alteró su ciclo de sueño-vigilia. En otras ocasiones el precipitante puede ser una ruptura de pareja. En otra ocasión el precipitante puede ser que es primavera y hay pacientes que tienen estos como patrones estacionales, que siempre enferman como en las mismas épocas del año, etc. Y sin duda el gran precipitante, además de las drogas, es abandono de tratamiento, ¿no? Suspensión de fármacos, ¿ya? Entonces, eso es repensar la manía, porque cuando uno está maníaco va a tener poco espacio para poder conversar de eso, pero cuando la manía ya ha pasado, uno tiene que mirar para atrás, pues decir, bueno, ok, conversemos de este último episodio maníaco y tratemos de identificar qué pasó pues, los días antes, ¿no? Y ese elemento es súper relevante, porque los precipitantes también son distintos, ¿no? Por supuesto que también va a ser de interés para nosotros ver los factores protectores, ¿no es cierto? Bueno, ahí está el ambiente familiar, si se toman la medicación, si está viniendo los controles. Factores perpetuantes como, nuevamente, adversidades sociales que pueden estar constantemente como poniendo al paciente en situación de riesgo. Y por supuesto factores predisponentes que tienen que ver con que efectivamente hay presentaciones de enfermedad bipolar que son más graves y que son más desafiantes clínicamente. Hay pacientes que hacen 3, 4 episodios por año y hay algo distinto hay que hacer, digamos, y hay pacientes que hacen un episodio en 20 años. Hay pacientes que parten la enfermedad a los 15 años y hay otros pacientes que parten la enfermedad a los 45 años. Son situaciones distintas, ¿no es cierto? Entonces, toda esta información es súper relevante, no solamente para nosotros los clínicos, sino que también para ustedes, digamos, para ir repensando, digamos, la enfermedad bipolar. Y unas palabras finales para el tema del impacto, ¿no es cierto? Yo les hablaba que los impactos son de nivel biopsicosocial. Esto es algo que yo siempre les comento a mis pacientes, sobre todo cuando hay dudas en cuanto al tratamiento, ¿no es cierto? Porque el tratamiento siempre es un costo, yo lo sé eso, siempre es un costo. Eh, Cuando uno se toma un paracetamol para el dolor de cabeza, el paracetamol también tiene un costo, ¿no es cierto? Se metaboliza a nivel hepático, etcétera. Hay que comprar el paracetamol. ¿Sí? Pero claro, cuando a uno le duele mucho la cabeza, parece ser que el paracetamol tiene sentido, ¿no? Bueno, aquí la lógica es un poco la misma, ¿no? Tenemos que visualizar cuáles son, digamos, mm, los compromisos que se generan en mi vida a nivel biológico, social y psicológico por tener una fase anímica, ¿no? En este caso particular de hoy día, la manía. Fíjense lo que pasa, nuevamente les voy a tratar de explicar, pero comparto esto porque uno puede traducir esto, yo creo, finalmente, de eso se trata. Esto es un gráfico que muestra la toxicidad a nivel sistémica, dice, o sea, como a nivel de todo el cuerpo, ¿no? Y que se sostiene sobre varios indicadores de inflamación. Entonces, en el fondo, lo que hicieron los investigadores, tomaron una muestra de sangre y en la muestra de sangre midieron varios como parámetros de inflamación, ¿no? Que es lo que uno hace, por ejemplo, cuando los pacientes están en sepsis. Entonces, aquí está, por ejemplo, el indicador de un paciente en sepsis, ¿no? Un paciente con una inflamación grave, no sé, una infección bacteriana. Y aquí están los pacientes control, que se llaman, son pacientes sin patología psiquiátrica. Fíjense lo que ocurre en depresión y manía. Tienen un estado de inflamación que es sistémico, que está a nivel de todo el cuerpo. Estas alteraciones inflamatorias viajan a través de la sangre y son dañinas para el cuerpo. Entonces, no es gratis para el cuerpo estar en depresión, no es gratis para el cuerpo estar en manía. Y nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo, nosotros y ustedes, digamos, por no estar en fase, ¿no? O si aparece la fase, tratar de salir de la fase, ¿no es cierto? Porque esto no es gratis para el cuerpo. Y esta es otra foto que muestra también cómo a lo largo de muchos años y de muchos episodios nosotros vemos también que hay pacientes que ven que efectivamente el sistema nervioso central puede ir teniendo algunos daños, digamos, acumulados en el tiempo, ¿no? Y nuestra intención y prioridad al tratar eh, de forma muy detallada la enfermedad bipolar tiene que ver con evitar esto, ¿ya? ¿Esto se puede evitar? Sí se puede evitar, ¿ya? De los impactos a nivel social y psicológico, quiero no detenerme mucho porque probablemente eso es lo que podamos compartir, pero yo sí puedo decirles, por ejemplo, que a mí me da mucha tristeza a veces ver, digamos, que cómo el episodio maníaco no solamente
genera un sufrimiento propio a nivel psicológico para el paciente, sino que también puede tener una especie de halo social, ¿ya? Recuerdo paciente, por ejemplo, que tuvo un episodio maníaco y estuvo estando en la universidad, y claro, que los compañeros lo hayan visto así, digamos, es algo que genera un halo que cuesta combatir. Obviamente nuestro deber es combatirlo, y es lo que hacemos acá, ¿no es cierto? Que es combatir el estigma, ¿no es cierto? Pero es complejo, y nosotros tenemos que de alguna forma también visualizar esos costos que son biológicos, psicológicos y también de halo social, digo, ¿no? Particularmente pasa cuando hay presencia de síntomas psicóticos. Y esta es la última lámina que tiene que ver con lo que nosotros hacemos desde el punto de vista farmacológico, ¿ya? Y es que entender el tratamiento de una manía hay que entenderlo siempre en dos dimensiones, o entender el tratamiento en general de la enfermedad bipolar, siempre hay que entenderlo en dos dimensiones, en que uno trata fases agudas, ya sea depresivas o manía, y para eso ocupa cierto tipo de fármacos y en ciertas dosis. Y una cosa muy importante que tenemos que hacer después es transitar hacia la fase de mantención, que es instalar un tratamiento farmacológico que prevenga futuros episodios maníacos, pero que también permita estar en un nivel de eutimia y con buena calidad de vida. Habitualmente los fármacos que se utilizan mientras un paciente está en manía son fármacos que generan harta sedación, ¿no es cierto?, enlentecimiento, falta de energía, y una vez que pasa la manía, hay que pasar a esa fase de mantención donde uno lo que va haciendo es como lo que dice la figurita, ¿no? Es como alivianar y seleccionar la carga, ¿no? Porque también hay que saber cuál sacar, cuál bajar, ¿no es cierto? Pero muchos, yo creo que ustedes han tenido, puede que hayan tenido esta experiencia, ¿no? De haber estado, por ejemplo, en manía con dosis súper altas de olanzapina en combinación con litio, y una vez que ha pasado la manía, lo que uno va haciendo es sacando la olanzapina a poquito y a lo mejor dejar solamente con litio, ¿no es cierto? Eso es un escenario. A veces uno deja algunas dosis bajas, dependiendo de los contextos, ¿ya? Todo eso dependiendo de los contextos. Pero estos conceptos de la fase aguda, tratamiento de fase aguda y tratamiento de fase de mantención son dos conceptos importantes y que farmacológicamente ustedes también tienen que saber que lo que uno utiliza en manía es distinto a lo que utiliza en mantención, ¿ya? Al menos en dosis muchas veces, ¿ya? Em, Eso, pues me quiero quedar con esta imagen final, que yo creo que es el concepto central del mensaje que yo quería entregar hoy. Em, Creo que tenemos que repensar nuestros episodios maníacos pasados, aprender de ellos, sacar lecciones de ahí, tratar de identificar cómo han partido, pensar en qué es lo qué inició primero y tener ojo, porque a lo mejor eso van a ser buenos predictores de que algo está empezando a descompensarse, y a lo mejor hay que consultar anticipadamente al control programado, ¿no es cierto? Y a veces un ajuste que uno puede hacer en ese momento logra frenar esta crisis que está aumentando, ¿no es cierto? Nosotros tuvimos esa evidencia en el hospital muchas veces, y nosotros de hecho en el hospital montamos justamente esta estrategia de control SOS, digamos, que en el fondo no sacamos nada con nosotros enseñar psicoeducación si después uno va a decir no, en el policlínico del hospital no hay hora, va 2 meses más, digamos, ¿no? O sea, un paciente que ya pertenecía al programa, por supuesto, ¿no? Esto es distinto para pacientes nuevos, pero para pacientes que ya pertenecen al programa, cuando había descompensaciones podían dejarse caer cualquier día, digamos, y alguno del equipo, que esa también la gracia de trabajar en un hospital, que uno trabaja con un equipo, ¿no es cierto? Alguno del equipo lo recibía ese día y constataba, ¿no? Y a lo mejor hacía un ajuste para que el paciente empezara a dormir mejor o disminuir la irritabilidad, etcétera, ¿ya? Entonces ese elemento es muy, muy importante, y que nos permite como actuar a tiempo. En esta misma línea quizá también es importante decir que los pacientes no tienen por qué saber qué es la manía al comienzo. Sí es deber del paciente ir aprendiéndolo, y es deber del clínico ir enseñándolo, y eso toma tiempo, eso toma tiempo. Y yo muchas veces he utilizado la estrategia de, por ejemplo, hay pacientes que llegan y dicen, oh, tuve maníaco, tuve 2 días súper maníaco el fin de semana, yo lo estoy viendo el lunes y no lo veo nada de maníaco. Eso hay que sacar una lección de eso. Entonces, ¿qué es lo que hago yo habitualmente? Digo, mira, en realidad, bueno, explico un poco esto y digo, mira, la próxima vez que tú estés maníaco o que tú creas que estás maníaco, ven a verme. O se lo digo a la mamá también.
La próxima vez que usted sienta que su hija está maníaca, tráigamela y veámoslo. Y aprendamos en conjunto en ese momento qué es manía y qué no es, ¿no es cierto? Yo creo que esa parte es súper relevante. Aquí hay un aprendizaje que toma tiempo y que es un aprendizaje que se da en un vínculo terapéutico. No es algo que uno aprende solo y no algo que el paciente aprende solo y no algo que la familia aprende solo, por separado. Es algo que se aprende en conjunto. Me ocurre con frecuencia que una vez que uno hace el diagnóstico, hay fenómenos de harta como sobreatribución desde la familia, por ejemplo. Voy a decir esto a propósito que hay familia acá. Entonces muchas veces los pacientes tienen esta sensación que todo se adjudica a la enfermedad bipolar, pues, ¿no? Eh, entonces quiero salir con el pololo y estoy acelerada, ¿no? Entonces hay también un aprendizaje, o le contesté feo a la mamá y entonces está descompensado. Entonces también, desde que uno da el diagnóstico, probablemente me atrevo a decir el primer año, también hay todo un aprendizaje de ir enseñando a la familia qué es de la enfermedad y qué no. El paciente también tiene que ir aprendiendo qué es de la enfermedad y qué no. Y el clínico también tiene que ir aprendiendo qué es de la enfermedad y qué no, digamos, a propósito de las diferentes personalidades. Así que bueno, todo el esfuerzo está puesto acá, en mirar los colores de cada uno y a partir de eso poder ir ayudando mejor. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, por esta interesante charla. Y bueno, hay muchas preguntas, pero primero queremos agradecerles a todos los participantes, que han sido muchos, y también agradecerles no solo por participar en esta charla, sino porque hemos alcanzado 800 visualizaciones en Instagram. Así que gracias por apoyarnos en las redes sociales, por darnos like, por compartir nuestras historias, porque así podemos llegar a más personas que nos necesitan. ¿Mm? Como les decía Flavia en un comienzo, vamos a seleccionar algunas preguntas para responder ahora, para que el doctor Ulises Ríos les responda, y el resto se van a responder en nuestras redes sociales sin indicar quién preguntó, ¿ya? Así que les pedimos que no dejen de seguirnos y vamos con las preguntas. Vamos a partir, hay dos personas que preguntaron algo bastante parecido, una es Mario Sea, cómo diferenciar un estado de felicidad con una manía, y Patricia Núñez, que dice, en la práctica, cómo distinguir cuando la persona está muy contenta de cuando está eufórica o entrando una manía. Así que, doctor Ulises, le dejo la palabra. De acuerdo. Sí, es una pregunta súper frecuente, Perdón, ¿no? perdón, Sí. Patricia Orellana soy, no Patricia Núñez, la que Ok. hizo la segunda consulta, o sea, esto de la distinción entre Ya. o sea, entre euforia y felicidad. Patricia Perdón. Orellana. Ok, Ya, Patricia, gracias. me Yo le equivoqué. pediría a Gracias. todos que, sí, yo le pediría a todos que dejen las preguntas en el chat y Elena va leyendo la pregunta para que solamente el doctor y la Elena estén en esta comunicación, si no nos vamos a confundir. Somos 153 personas online. Muchas gracias. Bien, para responder a Patricia, sí, es una pregunta frecuente. Y es difícil pensar acá que la psiquiatría o la medicina pueda establecer como una línea así como de precisión, ¿no es cierto? Em, Nosotros en salud mental probablemente configuramos así como el criterio de realidad desde lo que uno llama el encuentro intersubjetivo, ¿cierto? Em, entonces, ¿cuál es el límite? Bueno, el límite de cuando varias subjetividades, estoy pensando, varias personas, la familia que conoce al paciente, ¿no es cierto? El mismo paciente, el doctor que conoce a su paciente, o sea, varias subjetividades, ¿no es cierto? Todo eso estamos observando eso desde una subjetividad, ¿no es cierto? Nos parece que esto está raro, nos parece que esta felicidad parece que está como un poquito más arriba de lo que uno conoce como línea basal, digamos. Me parece que esta actitud que está teniendo está siendo desajustada socialmente, justamente porque hay otros, habemos otros en esta sociedad que dan cuenta de eso, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el límite entre felicidad y un estado de manía que se conceptualiza como patológico? Bueno, lo que los otros estemos mirando, po.
lo que nosotros estemos observando, lo que estos otros quienes conocen al paciente, por supuesto, observan como algo que es una conducta distinta a la habitual, ¿no es cierto? Y que está teniendo un impacto a nivel del pensamiento, a nivel de la conducta y por supuesto a nivel del ánimo, ¿no? La distinción, de hecho, entre manía y hipomanía, a propósito de lo mismo, tiene que ver también con esa mirada, po. ¿Qué tan disruptivo está siendo la presencia de este estado de exaltación anímica, ¿no? ¿Qué tanto el paciente se está poniendo en riesgo, ¿cierto? Todo eso hace una distinción entre manía y hipomanía. Son los mismos síntomas, solo que la intensidad da cuenta de un fenómeno que irrumpe mucho más, deteriora mucho más socialmente al paciente. Y eso se da la distinción entre manía y hipomanía. Por supuesto, si aparecen síntomas psicóticos, también, ¿no? Ahí las cosas son un poquito más claras, ¿no? Pero uno incluso podría preguntarse, ¿no? Así como en un hospital psiquiátrico, ¿por qué la persona que dice que lo están persiguiendo es la que está psicótica? ¿Y por qué eso no podría ser lo real? Bueno, la construcción de realidad es intersubjetiva. O sea, porque parece ser que habemos otros, varios, que estamos mirando esto y nos llama la atención. Y conversamos entre nosotros, está raro esto, ¿no? Sí, está raro. ¿Ya? Entonces, no busquen una precisión y que les diga, mire, el corte está acá, digamos, como lo hacen las escalas, que ponen un puntaje. Es algo que uno tiene que hacer para hacer investigación. Pero en la clínica, lo que sirve es quienes conocen al paciente, conversen y digan, oye, estoy viendo rara a la María. Yo también. Tiene la mirada distinta. Estos son frases de paciente. Mi hijo tiene la mirada distinta, doctor. Y cuando él se pone así, yo sé que se va a descompensar. Un paciente, un familiar de un paciente que lleva muchos años, por ejemplo. Esa es la distinción, desde mi Ok, perspectiva. gracias, doctor. Otra pregunta, Hernán pregunta, a medida que los pacientes avanzan en la edad, ¿se espera cambios en la frecuencia de las manías con la madurez? Sí, sí, pueden haber cambios. Habitualmente hay cambios. Em, lo que yo más he visto es que hay un primer periodo de la enfermedad, probablemente el primero 70%, que es, claro, que es más sintomático y habitualmente hacia el final se va apagando un poco la frecuencia. Eso lo veo así como promedio, ¿ya? Pero nuevamente, la mayor o menor recurrencia, digamos, tiene que ver con muchos factores que tienen que ver con el tratamiento, con estilo de vida, ¿ya? Con procesos de psicoterapia también. Por lo tanto, me atrevería a decir que en términos generales uno ve que hacia el final de la vida se apaga un poco la frecuencia y que hay periodos que inicialmente son muy sintomáticos, pero que luego individualmente la mayor o menor frecuencia responde mucho a elementos de contexto, ¿ya? Yo creo que en el fondo, pese que hay elementos genéticos que están obviamente participando acá, las cartas no están tiradas 100% y uno puede hacer muchas cosas para que las cosas cambien y transiten de forma muy distinta, probablemente mejor. ¿Mm? Ok, doctor, gracias. Carlos pregunta, mi línea de base es bien baja, más bien me entrego a un estado de tristeza vital. ¿Se extraña mucho el periodo maníaco o hipomaníaco? Mm. ¿Es normal que pase eso? ¿Cómo se puede manejar? Buena pregunta esa, ¿no? Porque, porque uno lo escucha como relato frecuente, ¿no? Esto es como de extrañar la manía o hipomanía. Habitualmente extrañar la manía y hipomanía es algo que surge desde la sintomatología depresiva, no desde la eutimia, ¿ya? Entonces lo que yo podría decir, que como yo les mostré, la enfermedad bipolar siempre se expresa de forma mucho más frecuente a través del polo depresivo. Y lo que uno puede ver con mucha frecuencia es no solamente depresiones completas, sino que hay estados lo que se llaman subsindromáticos, o sea, como síntomas depresivos aislados, que no necesariamente cumplen los criterios de una depresión mayor, pero sí están ahí instalados. Y eso puede permanecer por mucho tiempo, años. Y es deber de nosotros tratar bien eso. Porque si no, lo que ocurre es esto, pues, ¿no? La manía y la hipomanía se extraña, desde mi perspectiva, se extraña desde la depresión o desde la sintomatología depresiva, no desde la eutimia. Si uno está en eutimia, créame que no va a echar de menos la manía y la hipomanía.
Pero lo más probable que esté ocurriendo ahí, a propósito de lo que relata la persona, es que haya sintomatología depresiva, muchas veces subsindromática, instalada de forma crónica y que hay que tratar. Y que hay que tratar, porque esa, como vimos también, genera daño. ¿Mm? Ok. Siguiente pregunta, Hernán. ¿Qué hacer en la urgencia maníaca? Los sistemas de salud no están preparados para recibir a estos pacientes y la familia sufre las consecuencias. Sí, pues. No, eso es real, pues yo lamentar eso al lado nomás, pues me pongo al lado a lamentarlo igual, digamos, porque Mm. falta. Ahora, ¿qué hacer en una manía? La manía es una urgencia psiquiátrica, conceptualmente. ¿Ya? Ese paciente debe ser visto cuanto antes. ¿Ya? Lo que ocurre en muchos lugares es que la urgencia psiquiátrica está dentro de las urgencias de un hospital general. Entonces, lo que ocurre es que uno lleva al paciente a una urgencia general y ese paciente es visto por un colega de urgencia o por un médico no psiquiatra, de alguna forma. Y ese colega tiene que hospitalizar al paciente y muchas veces lo que ocurre es que después al otro día, eh, no sé cuánto, o los 2 días, no sé, pasa al psiquiatra a poder evaluar eso, los hospitales que tienen psiquiatras de enlace que se llama, ¿ya? O bien, muy poquitas hay urgencias psiquiátricas, que en Santiago hay algunas, pero eso no es la realidad de regiones. Yo vivo en Concón, o sea, en la quinta región. Y aquí, por ejemplo, nosotros tenemos urgencias psiquiátricas en el Hospital Van Buren, que es un hospital general, y el paciente ingresa mediante esta modalidad, al otro día lo ve el psiquiatra y después se traslada al hospital psiquiátrico, o en otros lugares después se traslada a la cama psiquiátrica. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Resguardar la seguridad del paciente, tratar de que el paciente tenga evaluación médica lo antes posible, vía urgencias, eh, contactar al médico tratante, por supuesto, porque hay cosas que se pueden hacer a distancia en términos de medicación. eh, y del otro, claro, del otro finalmente hay todo un desafío a nivel de red asistencial, en términos de que los colegas que hacen urgencia, los médicos que hacen urgencia estén más capacitados en términos de salud mental, por ejemplo, que es algo que yo creo que es un déficit que tenemos que intentar, bueno, suplir. ¿Mm? Eso. Gracias, doctor. La siguiente pregunta, Karin. ¿Los episodios de manía en adultos son similares en niños? Tengo un hijo con TAP Mm, mixto y ha sido mm. difícil identificar la manía. Sí, súper buena pregunta. No, son súper distintos. Así, de entrada esa es la respuesta, son súper diferentes. De hecho, la enfermedad bipolar descrita en la infancia, digamos, tiene otras características. Predomina mucho la irritabilidad, alteraciones del sueño, ¿no? Dificultad de la regulación emocional. Claro, y todo lo que estamos describiendo es algo que está mucho más descrito ya más en la vida adulta, ¿ya? Em, Además, ustedes deben saber que las especialidades son distintas, entonces vemos psiquiatras de adultos, que vemos de los 15 hacia arriba, o a veces de los 18 hacia arriba, y están los psiquiatras infantos juveniles que ven hasta los 18 años más o menos. Entonces, además, la- las disciplinas son un poco diferentes. Entonces, son completamente distintas. Lo que yo sí les puedo compartir es que hay estudios, por ejemplo, interesantes que se han hecho con hijos de pacientes bipolares, que sabemos que tienen un poquito más de riesgo de hacer la enfermedad, ¿no es cierto? Y hay un estudio canadiense que lo que hizo fue seguir a niños que tenían un padre bipolar, seguirlos por muchos años. Y bueno, obviamente, afortunadamente no todos hacen la enfermedad, pero de los que sí hacían la enfermedad se podía describir cómo partía, ¿no? Entonces, claro, empezaban con alteraciones del sueño, empiezan con síntomas ansiosos y luego en la adolescencia con algunos síntomas depresivos para después aparecer los episodios ya más característicos de manía que hemos conversado hoy día. Entonces, definitivamente son distintos. Ok. Y Jonathan Núñez, con tratamiento adecuado, ¿cuánto tarda en remitir una manía? Mm, buena pregunta también. Y perdón por la respuesta, pero depende, digamos. Siempre es caso a caso, ¿ya? Yo me atrevo a decir, así que en promedio, en un hospital, aseguran, digo en un hospital porque uno asegura ahí que la adherencia al tratamiento sea la adecuada, además uno tiene como más seguridad para poder ir instalando fármacos e ir observando lo que va pasando. Estaríamos hablando en una manía propiamente tal, 2 a 3 semanas, más o menos. A veces puede ser más, ¿ya? Y a veces puede ser más breve también, ¿ya?
También hay este concepto de la personalización de la psicoeducación o de que uno repiense su manía, también uno se puede dar cuenta. Yo tengo varios pacientes que han hecho manía y que en una semana están súper bien, ¿ya? Y que responden rápido al tratamiento, etc. Y otros que obviamente demoran mucho más de responder y uno tiene que seguir a la cabeza tratando de buscar combinaciones farmacológicas para poder hacer remitir el cuadro clínico. Como mensaje general me atrevo a decir que cuando hay consumo de drogas cuesta mucho más hacer remitir las cosas. Pero las duraciones van variando y me atrevo a decir que entre 2 o 3 semanas, así como un promedio. Ok. Javier Bañados tiene varias preguntas, entre ellas que tu señora dice que, bueno, voy a leer tal cual, tuvo que internar a su señora por un cuadro maníaco, pero ella no tenía hiperactividad, sino cansancio, Ujú. pero mucha violencia, y bueno, compras, que sabemos que es. Eh, Pregunta si esto también es considerado como un cuadro maníaco, aunque tenga tanto cansancio, y también pregunta si es normal que dentro del periodo maníaco se tengan intenciones suicidas. Mm. Eh, sí, en las presentaciones que se llaman mixtas, ¿no es cierto? Para responder eso, hay un autor muy antiguo que describió que a Kraepelin, seguramente les sonó en alguna de las clases anteriores, que describió lo que se llaman los estados mixtos. Y él describió un subtipo de manía que se llama estupor maníaco, ¿no? Que en el fondo es como un paciente está muy acelerado desde el pensamiento, anímicamente también, pero casi eh, enlentecido o inmovilizado, es decir, el estupor, del punto de vista motor, ¿ya? Eso que suena como discordante, ¿no es cierto? Es un ejemplo de algo mixto, que obviamente uno yo creo que no lo he visto nunca, no es tan frecuente, pero sí está descrito, digamos, en la literatura. Entonces, cuando hay estados de exaltación anímica, por ejemplo, a nivel del pensamiento, y a nivel del pensamiento, y hay un enlentecimiento motor, por ejemplo, o sensación de cansancio extremo, no poderse el cuerpo, eso podría presentarse, sí, y habitualmente corresponde a lo que se llaman episodios maníacos con características mixtas, que es un poco lo que yo les mostré en la presentación, que muchas veces hacen más difíciles los diagnósticos y a veces también los tratamientos pueden ser un poco más complejos también, ¿ya? Que aparezca ideación suicida va en la misma lógica, ¿ya? Obviamente es grave, digamos, que aparezca ideación suicida en un estado de manía. Puede aparecer, sí, y habitualmente también tiene que ver con estos elementos que pueden configurarse a veces desde lo mixto, ¿ya? Ojo que con la suicidalidad, porque la suicidalidad como fenómeno, podríamos decir, clínico, no siempre acompaña al fenómeno anímico, así como de forma tan concordante, ¿ya? En suicidalidad también pasa esto mismo, porque hablamos de intentos de suicidio o hablamos de ideación suicida como algo así como único, digamos. Y nuevamente, si uno va a examinar qué ocurre dentro de lo que uno está llamando ideación suicida o intento de suicida, estamos hablando de cosas muy distintas, de fenómenos clínicos muy distintos y que tienen tratamientos muy distintos. Por ejemplo, puede haber un paciente que esté con ideación suicida o esté planificando un intento con semanas de anticipación, haciendo cartas, juntando los remedios para poder hacer una intoxicación, por ejemplo, farmacológica, versus otro intento de suicidio que es el que ocurre, por ejemplo, cuando hay una pelea así por teléfono con la pareja, colgó, no pudo la angustia en ese momento, la angustia lo sobrepasó, no la logró regular y hace un intento de suicidio. Ambos son intentos de suicidio. Ambos caben en las mismas estadísticas que tenemos a nivel ministerial, por ejemplo. Pero ambos son fenómenos clínicos completamente diferentes y que requieren tratamientos distintos, ¿ya? Entonces, ¿puede aparecer en manía? Sí. Es peligroso, muy peligroso, ¿ya? Y ahí nuevamente hay que examinar la trayectoria de suicidalidad, cuál es la historia en ese paciente, etcétera. Hay varios elementos que ver ahí. Eso. Ok, vamos a una última pregunta. Isis pregunta, ¿puede uno sentir que cambió con el tratamiento y el diagnóstico? Por No, ejemplo, haber sido sociable, alegre, querer estar con muchos amigos sí. para pasar a no necesitar tanta interacción social mientras te sientes estable. Puede ocurrir. Puede ocurrir, pero es un desafío que hay que tomar y abordar. ¿Ya? Yo no me quedo tranquilo cuando está esa queja. ¿Ya? Eh,
aquí está lo peligroso a veces que pueden ser los indicadores, ¿no es cierto? Porque yo podría tener, por ejemplo, un buen indicador que, que mi paciente no se hospitalice más. Está bien, puedo conseguirlo con dosis altas de fármaco a veces. Claro, no se hospitaliza más, pero tampoco volvió a tener mm, el trabajo que siempre había tenido, o no volvió a tener una buena relación de pareja, o ya no le dieron ganas de salir con los amigos a jugar a la pelota, ¿no? Entonces, hay que tener mucho ojo con los indicadores. Y el indicador principal es calidad de vida. O sea, esta percepción de bienestar subjetivo, ¿no es cierto? De volver a sentirse bien, pero volver a sentirse uno también, es lo que los clínicos tenemos que buscar con nuestros pacientes. Por lo tanto, esta queja que muchas veces deriva de algunos fármacos, ¿no es cierto? Es una queja de la cual hay que hacerse cargo, ¿no es cierto? El clínico, el paciente y la familia, ¿no es cierto? En ese sentido, creo que el desafío también, claro, dispara para hartos lados, digamos, porque muchas veces también, a veces los pacientes pueden tener esta como expectativa de que una modificación farmacológica venga a modificar muchas cosas de la vida que están lejos del alcance de los fármacos, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparece también la importancia de la terapia, ¿no es cierto? Pero también la importancia de lo que ocurre a nivel social, ¿no es cierto? Lo que ocurre a nivel familiar, eh, en torno al proyecto vital, etcétera, de lo que uno va buscando, lo que uno desea. Tampoco podemos estandarizar qué sería un logro social, ¿no es cierto? Depende de cada uno, lo que uno quiera, digamos, ¿no? Eh, pero sí, al menos, para mí es un indicador que es ineludible, esta sensación de estar bien con uno, ¿ya? Por lo tanto, si uno siente que, claro, no me volví a hospitalizar, estoy compensado, pero tengo cero ganas de juntarme con mis amigos, cosa que antes sí me ocurría, ahí hay cosas por hacer, ¿no? Y habitualmente, claro, tiene que ver con algunas reacciones adversas de medicamentos, ¿m? En parte. Ok, muchas gracias, doctor. Le doy el pase a Flavia. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ulises. Creo que fue una excelente presentación. Nos ha respondido y nos ha dejado muchos mensajes importantes como no romantizar, ¿no? El estado maníaco, hacerse cargo de él, la subjetividad, este encuentro de las subjetividades, los colores de la manía de cada paciente. El médico tiene que conocer esos colores y juntamente con el paciente también. La persona que está atrás de la manía es muchísimo más importante que la manía. Esa frase vale oro. Yo le agradezco mucho. Es lo que necesitamos, que nos vean como personas, los familiares y los pacientes, y no la manía en sí. También resgato mucho el combatir esa caricatura de la manía que no es sana para nadie. Mm. Resgato que tenemos que aprender de los episodios. El doctor nos deja en claro que tenemos que tener una nueva mirada hacia las manías que nosotros hemos experimentado como paciente, como familiar, y hacer de esos episodios nuestros maestros. No poner los episodios que hemos pasado dentro de un cajón de vergüenza o de estigma, sino agarrar eso y hacer de eso luz para poder construir nuestras líneas. Eh, eh, cómo pasea, ¿no?, la línea de nuestros ánimos. Y solo podemos hacer eso si podemos mirar hacia atrás, reconocer y hacer de los episodios maníacos, también de los depresivos, nuestros maestros. Entonces, no pongamos nuestras crisis en el cajón de la vergüenza, sino que en el cajón de la luz. Eso tenemos que rever para poder aprender. Nosotros y nuestros médicos tratantes. Y como muy bien dice el doctor Ulises, la construcción de la realidad es intersubjetiva. Entonces, si tenemos dudas si estamos o no en un estado maníaco, nuestros vínculos de confianza deberían poder aportar ahí para ayudarnos, ¿no? Y esos acuerdos se hacen en eutimia, ¿no? Tenemos que hacer acuerdos en eutimia para cuando estemos en un estado maníaco, podemos confiar en la opinión de quienes están a nuestro lado. Eso es súper importante. Muchas gracias también, doctor, por hacerse cargo o alertarnos que tenemos que hacernos cargo de las quejas
de los fármacos, ¿no? Para que conversemos eso con nuestros médicos tratantes, que sean médicos, ojalá que tengamos médicos que nos escuchen, que nos vean y que escuchen nuestras aprehensiones, como estamos tendo escuchado por el doctor Ulises del Río en esta sesión. Es importante, busquen el doctor que los vean más que a la enfermedad. Es súper importante eso. Bueno, también agradezco mucho esta nueva mirada del doctor Ulises, de recoger todo lo que hemos aprendido en una primera etapa de psicoeducación, que para nosotros fue una novedad, ¿no? El Círculo Polar inauguró con el doctor Cabrera esa palabra tan grande, la psicoeducación en nuestras vidas. Y siento que el doctor Ulises viene con toda la fuerza para aterrizar eso en nuestras experiencias personales y enseñarnos a librarnos, ¿no? A solucionar nuestras dudas a la hora de practicar la psicoeducación. Entonces creo que estamos atravesando un umbral muy importante con el doctor Ulises. Estoy muy agradecida, estamos muy contentos con esta nueva mirada, doctor. Muchísimas gracias. También el doctor Ulises deja aquí el mensaje para los familiares. Nosotros somos la epigenética, no es solo remedio. Nosotros hacemos parte del trastorno de nuestros amores con TAB. Y tenemos que hacernos cargos, tenemos que estar acá psicoeducándonos, aprendiendo. Somos parte del trastorno. No todo está en los remedios. Tenemos que ser una comunidad, paciente, los médicos tratantes y los familiares, la sociedad, porque la epigenética somos nosotros, no todo está en la genética. Aquí en el Círculo Polar vamos a seguir profundizando en la psicoeducación. El indicador más importante claramente es la calidad de vida. Yo les invito a todos a que se inscriban en nuestra página web, a que participen de nuestros CAPs, nuestros círculos a pares, en que participen de nuestros lunes abiertos en el conversatório. Todos los lunes a las 19 horas estamos hablando de todo. Y ese material es enviado a Xochitab y el doctor Ulises va a estar a cargo de ayudarnos a aterrizar todo eso. Y por último, las respuestas que no hemos podido dar aquí y ahora estarán todas en nuestras redes sociales. Entonces, síganos en Facebook, en Instagram. Estamos linkados con el Instagram de Xochitab. Todas las respuestas estarán allá. Estamos grabando y nadie va a quedar sin recibir su respuesta. Y muchísimas gracias a todos. Creo que podemos ir cerrando. Nuestra super community manager está poniendo ahí en el chat todas las indicaciones, los links de nuestras redes. Y muchísimas gracias, doctor, y hasta la próxima sesión. Un muy bonito fin de semana a todos. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por todo. Entrevista. Gracias, todo muy bueno. Muchas gracias. Chao. Gracias. Sí, Chao. El link. Chao. Pongan el link. Pongan el link. Muchas gracias, que tengan buen día. Pongan el link porque no vi la Feliz día para respuesta. todos. Gracias. Bye, bye. Chao.